bendición desde la República del Salvador estar unidos, ¿verdad? Por este medio. Quiero decirles que conozco su tierra, ¿verdad? Estuve con el pastor Ramiro dando un seminario de ILI hace ya pues, un par de años, allá en Playa del Carmen. Luego también lo hicimos en Cancún y conocí Valladolid, ¿verdad? Aunque solo fue unas horas que estuvimos por ahí. Pero su tierra pues es hermosa y muy parecida también a la tierra de El Salvador. Así que aquí tienen su casa. Cuando algún día quieran visitarnos, solo avísennos y aquí estamos con los brazos abiertos. Claro, por ahora no se puede, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor vamos a volver pues a una nueva normalidad, como se dice ahora. Y quiero agradecer también la oportunidad, el privilegio que me dan de compartir con amigos y hermanos que tengo un amor entrañable hacia ellos. Algunos les conozco mucho más que a otros, pero Dios está levantando un precioso equipo para este día. Queremos entonces comenzar, ¿verdad? Yo voy a estar compartiendo la pantalla, ¿verdad? De mi computadora para que ustedes puedan ver algunos puntos importantes. Lo primero es, pues, que el tema general que el hermano Adolfo nos compartió y me parece excelente es manteniendo el rumbo. Y desde el inicio creo yo que es muy importante que ustedes comprendan, hermanos, que todos los que vamos a participar lo vamos a hacer con este concepto, ¿verdad? Esta comparación, lo que se llama una metáfora, ¿verdad? Estamos haciendo una analogía entre un barco que está yendo en una dirección determinada y puede enfrentarse con una tormenta tropical. Ustedes ahora mismo lo están viviendo, ¿verdad? Está ahí cerca, ahí una tormenta que se dicen que se va a convertir en huracán cuando ya entre plenamente al Golfo de México, que entiendo que hoy ya está tomando fuerza. Ustedes están acostumbrados a este concepto. Entonces, la idea que vamos a llevar los diferentes expositores es que en medio de situaciones difíciles nosotros debemos mantener el rumbo. Y hay algunos elementos claves para eso, para que no nos vayamos a extraviar, a desviar, que las circunstancias que nos rodean no nos vayan a llevar en la dirección equivocada y mucho menos que nos vayamos a hundir en medio de la tormenta. La primera de esos elementos a tomar en consideración es la brújula, y esta es la figura que yo quiero desarrollar. Es decir, un marinero necesita tener una brújula. Claro, hay otro tipo digámoslo así, de instrumentos que pueden ser útiles. Además, pues aquellos que están acostumbrados a navegar saben elementos como son las estrellas, ¿verdad? Los astros nos dan una orientación, pero la brújula se vuelve fundamental. Y esta es la figura que queremos usar para esta primera enseñanza, ¿verdad? De manteniendo el rumbo. Y para ello yo quiero llevarles a un pasaje que ahí ven ustedes la cita bíblica y quiero que la leamos en nuestras Biblias. Creo que todos conocen el contexto, Hechos 22. Aquí el apóstol Pablo nos está narrando una experiencia que fue única, ¿verdad? Por supuesto, en su vida. La etapa en la cual él se convirtió al Señor. Fue un momento clave. Y de ese momento que él vivió, vamos a sacar algunas enseñanzas para nosotros. Quiero decirles que vamos a estar usando también algunos de los versículos que aparecen en el capítulo 9, que es cuando Pablo está, ahí Lucas tiene pues obviamente el relato literal de la conversión de Saulo de Tarso, pero esto también aparece en el 22 y en el 26 del libro de los Hechos. Ustedes lo pueden ver posteriormente para enriquecer más el contenido del mensaje. Vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 15. Si me permiten, lo voy a leer aquí en la versión Reina Valera. Ustedes pueden verlo en sus Biblias, allí en donde se encuentran.
Dice así la palabra del Señor. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo dieron a la verdad la luz, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y luego pues continúa el pasaje. Quiero decirles, amados pastores y hermanos, que estamos juntos este día, que en estos días complejos, extraños que nos han tocado vivir, en esta época de confinamiento, como dicen los españoles, de cuarentena, seguramente hemos vivido como líderes que Dios nos ha llamado a ser momentos difíciles, momentos de temor, miedo, ¿por qué no decirlo? Hay momentos en que probablemente hemos experimentado una reacción muy humana, que es tener temor. Hemos experimentado incertidumbre, probablemente, angustia al poder ver el futuro con cierta inquietud. Probablemente nos ha tocado estar encerrados, no ver a nuestros amados hermanos, a nuestra congregación por meses enteros. Y en estas circunstancias, mis amados, aquellos que somos como capitanes del barco, estamos expuestos en nuestras vidas personales y familiares a perder el rumbo. Y cuando hablamos de perder el rumbo, se trata no de que vayamos a retroceder en nuestra fe o que vayamos a abandonar nuestro ministerio pastoral, pero estamos hablando más del hecho de que en estos momentos probablemente tú y yo podamos descuidar nuestra relación personal con Dios. Podría parecer paradójico, ¿verdad? Porque se supone que tenemos más tiempo para estar cerca del Señor, pero muchas veces la misma situación que nos rodea nos ha presionado a descuidar esa relación personal con el Señor. Y este es un peligro que todos tenemos que considerar en este travesía que estamos haciendo por esta situación de pandemia. Sin embargo, también esta experiencia es como que si Dios hubiera dicho: paren todo, detengan las máquinas, ¿verdad? Haciendo como un barco de motor que de pronto, ¿verdad? Enfrenta una situación difícil y hay que apagar las máquinas. Y de pronto, ¿verdad? Nos quedamos allí, ¿verdad? Parados, sorprendidos, porque no lo esperábamos. Y es como si hubiésemos escuchado la voz del Señor diciéndonos: paren un momento. ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es la relación que ustedes están teniendo conmigo?
En otras palabras, el Señor ha permitido toda esta situación de crisis tan difícil para cumplir muchos propósitos. Y sin duda alguna, amados hermanos, uno de los propósitos que quiere el Señor cumplir es ayudarnos a parar por un tiempo como líderes. Tanto ustedes como yo, como muchos pastores en este mundo, muchas veces estamos tan ocupados, tan llenos de actividades que hemos descuidado nuestra relación con el Señor. Y es probable entonces que en medio de esta situación difícil, el Señor haya parado las máquinas para que tú y yo podamos reflexionar en la realidad en que estamos. Y el apóstol Pablo, bueno, en aquel momento Saulo de Tarso, se enfrentó a una situación tremenda como la que acabamos de leer. Él estaba yendo en su vida por un camino, por un rumbo que él consideraba el correcto, pero realmente Dios tuvo que pararlo y lo paró durante 3 días completos. Y yo quiero hacer una analogía entre digámoslo así, ese alto en el camino, esa parada violenta en la vida de Saulo de Tarso, con nosotros y con esta pandemia que estamos viviendo. El Señor nos ha tenido también que detener, hermanos. Y esos 3 días que Saulo pasó allí en Damasco, quiero que nos sirvan de ilustración para pensar en esos días que nosotros hemos estado pasando durante toda esta pandemia. Y vamos a ver entonces cómo Dios obró en el corazón de Saulo de Tarso y cómo el Señor cumplió su propósito en él, aún en medio de aquella situación. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que la pandemia es una oportunidad para evaluar si vamos en la dirección correcta. Repito, la pandemia es una oportunidad para evaluar si vamos en la dirección correcta. Voy a dejar de usar la presentación por ratitos y luego voy a volver a ella. En primer lugar, quiero que meditemos un momentito, hermanos, en la trayectoria de Saulo de Tarso. Ustedes pueden ver allí en lo que hemos leído parte de lo que Pablo nos menciona acerca de sí mismo. Él está dando testimonio y dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. La trayectoria de Pablo o de Saulo de Tarso era impresionante, hermanos. Su trasfondo personal le había permitido crecer en un entorno religioso que le hacía creer a él que era un servidor de Dios. Y Saulo lo creía sinceramente. Estaba involucrado en toda una actividad religiosa que él pensaba que le agradaba al Señor. Hay un versículo que quiero mostrarles aquí en este punto que nos muestra también esa realidad. Dice en Hechos 5:33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros qué vais a hacer respecto a estos hombres. ¿Por qué? ¿Por qué esta referencia? Porque precisamente Saulo dice que él se había criado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel entonces es citado en Hechos 5 como un hombre de una tremenda influencia. Él era un hombre respetado en el Sanedrín. Entre los judíos era el gran maestro. Entonces tenemos acá a un hombre venido desde Tarso, cuya familia tenía los recursos necesarios para enviarlo a la mejor universidad, vamos a decir, de
de los judíos, ¿verdad? Que estaba pues en Jerusalén con todo aquel liderazgo religioso, y Pablo se crió allí, hermanos, se desarrolló allí a los pies de ese gran maestro. Y obviamente lo que él aprendió, Dios obviamente tenía un propósito porque después iba a usarlo para la gloria de Dios. Sin embargo, nosotros encontramos que él dice estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. O sea, él tenía gran celo por la fe que él había aprendido y por consiguiente se consideraba temeroso de Dios. Y qué interesante, hay otro texto también que quiero hacerles mención que nos puede ayudar a comprender este contexto. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿verdad? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. En otras palabras, hermanos, Saulo era un hombre que era consecuente con su fe. A la luz de la ley judía, él era un hombre irreprensible, así se consideraba él. En otras palabras, no era una persona inmoral, ¿verdad? Una persona hipócrita. Él quería ser consecuente con lo que él creía. Y a tal grado llegó esa situación que él perseguía a los cristianos hasta la muerte, dice la palabra. Pablo hacía todo esto convencido de que estaba trabajando para Dios. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Él tuvo entonces aquel glorioso encuentro con el Cristo resucitado. Y dice la palabra, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo, ¿verdad? Y esa luz, que no es la primera vez que se ve en el texto bíblico, hay mucha relación de una luz intensa en el pasado, sobre todo en la Chequiná de Dios, pero en aquel momento aquella luz era una guía para el camino de Saulo y era una iluminación para su corazón. ¿Y qué sucede? El Señor tira del caballo, ¿verdad?, a Saulo de Tarso. En un momento, hermanos, aquel hombre que había construido toda su vida en torno a un sistema religioso, cae al suelo. Y entonces Saulo le hace dos preguntas, pero las queremos ver más adelantito. Pero la voz del Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esta es entonces, quiero destacar la importancia del pasado de Saulo y de su contexto, porque como vamos a ver, en este momento en la vida de Saulo se produce un parón, digamos. Es decir, él llega a un punto en donde tiene que evaluar bien su vida. Pero todo esto está basado en lo que él creía que estaba haciendo bien. Hermanos pastores, en un sentido, nosotros también como líderes necesitamos evaluar bien y reflexionar bien en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cuál es nuestro concepto de nosotros mismos, de lo que estamos haciendo dentro de nuestro pastorado. Miren, muchas veces yo me encontré, hermanos, porque yo, por la pura gracia de Dios, he sido pastor casi toda mi vida, desde muy joven. Déjeme decir que ha habido momentos en los cuales yo he tenido que evaluar muy bien mis motivaciones. He tenido que evaluar muy bien si yo no me estaba convirtiendo en una persona religiosa, si yo no estaba siguiendo al Señor desde una perspectiva únicamente tal como me habían enseñado a hacer ciertas cosas.
porque los cristianos evangélicos también tenemos, digámoslo así, unas tradiciones, tenemos unas formas, tenemos cosas que se supone que hacemos aquellos que amamos al Señor. Y yo no digo que eso sea malo en sí mismo. El punto es que muchas veces nosotros podemos creer de que estamos sirviendo al Señor genuinamente con celo. Podemos decir, no, yo soy irreprensible a la luz de la palabra. Pero hermanos, puede ser también que hayamos caído en una actitud de religiosidad. Todos los pastores estamos expuestos a esto, hermanos. Y cuando entonces llegamos a puntos clave de la vida, como ha sido esta pandemia, que nadie se la esperaba, hermanos, una situación que nos ha hecho, digámoslo así, sacudir nuestra base, nuestro fundamento en el sentido de en quién estamos creyendo y confiando. Hermanos, entonces el tema se vuelve muy importante. Y lo que sucedió en la vida de Saulo, entonces, es algo que puede estar sucediendo en tu propia vida, mi hermano pastor. Entonces, queremos continuar hablando de un segundo elemento, ¿verdad? Que queremos reflexionar. Y es que la pandemia es una oportunidad no solo para evaluar, sino para reflexionar en nuestra relación de intimidad con Dios. Es decir, hemos parado. Dios nos ha obligado a parar, a detenernos, amados. Pero la pregunta es, ¿para qué? Dios está cumpliendo muchos propósitos en el mundo entero. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué propósito está cumpliendo en tu vida, mi hermano pastor? Y esta es una oportunidad valiosísima para reflexionar en nuestra relación con Dios, como lo hizo Saulo de Tarso. Vemos en el pasaje entonces que Pablo experimenta un verdadero encuentro con el Señor. Y él le hace dos preguntas al Señor. Yo entonces respondí, dice Pablo, ¿quién eres, Señor? La primera pregunta de Saulo es clave. No esperaba él que el poder que lo arrojó en tierra proviniera de aquel Jesús Nazareno al que él había despreciado y a cuyos seguidores él perseguía. Él necesitaba conocer mucho más de cerca al Cristo resucitado. Y esto, cuando entonces él escucha la respuesta del Señor, le produce una crisis espiritual. Y amados, esta pandemia nos está permitiendo reflexionar muchos momentos y creo que es importante que nos hagamos esa pregunta. Y se la hagamos al Señor. ¿Quién eres, Señor? Y usted dirá, pastor, ¿pero qué está usted diciendo? Yo ya sé quién es el Señor. Si yo le amo, le sirvo, yo me convertí hace muchos años. Claro, yo también, hermano, yo llevo casi 50 años de creyente. Pero déjeme decirle una cosa, hay momentos en los cuales me doy cuenta que yo necesito volver a esa intimidad con mi Señor y preguntarle realmente, Señor Jesús, ¿quién eres tú para mí? Porque nosotros asumimos que por ser pastores nosotros tenemos una relación muy estrecha con el Señor y lo conocemos profundamente, ¿verdad? Que somos como un grupo especial de personas que estamos en un nivel, digamos, espiritual diferente al de muchas otras personas. Hermanos amados, tenemos que ser honestos, tenemos que ser vulnerables para reconocer que hay etapas de la vida en las cuales nosotros necesitamos parar y preguntarle, Señor, ¿quién eres tú para mí realmente? Y luego le hace Saulo otra pregunta y le dice, ¿qué haré, Señor? En el pasaje paralelo, recuerdan que les dije que este pasaje o este relato más bien se puede leer en el capítulo 9 y en el capítulo 26. En el 9 dice, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una pregunta importantísima.
Y entonces cuando Saulo está enfrentándose a su Señor resucitado, entonces le pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y esa es otra pregunta sumamente importante, hermanos. Porque cuando estamos en nuestro quehacer pastoral, muchas veces estamos corriendo de aquí a allá, haciendo planes, cumpliendo actividades, etcétera, etcétera. Y un momento como el que estamos viviendo, en el que estamos quietos y que no podemos hacer mucho más que usar la tecnología ahora, pero normalmente no estamos en la actividad que hemos estado en los años anteriores. Entonces, tenemos que hacernos esa pregunta también, hermanos. Decirle al Señor, Padre, ¿qué quieres que yo haga? Ahora usted dirá, pastor, sí, yo tengo claro el llamado que el Señor me ha hecho, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿estás haciendo realmente lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Estás en el rumbo correcto? ¿Has trazado la ruta hacia llegar al puerto al cual el Señor quiere que llegues? Porque, hermanos, en medio del mar y de la tempestad podemos perder el rumbo fácilmente. Y este es el punto que queremos enfatizar acá. Si la relación con nuestro amado Jesús no es fuerte, no es profunda, no hay intimidad con Dios permanente en la vida de los pastores, somos pieza fácil del enemigo para llevarnos en una dirección equivocada. Y todos conocemos hermanos, colegas nuestros que se han extraviado en el camino, han torcido el camino de la dirección correcta. Y por eso la importancia de la brújula. En este sentido, estamos hablando figurativamente de la palabra, del Espíritu de Dios en nosotros y de esa relación que debemos tener con el Señor y nunca perderla. Y yo te animo a preguntarle al Señor, dile, ¿qué quieres que yo haga en los años futuros? Porque estamos viviendo una época, pues, que en nuestra generación no se había vivido antes. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar después? Cualquier cosa que vaya a suceder, lo importante es estar claro de que tú estés seguro de qué es lo que el Señor quiere hacer a través de tu vida. ¿Y sabes lo que sucede? El Señor pone a Pablo en cuarentena y lo lleva 3 días, ¿verdad? A Damasco. Y dice la palabra, y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, ¿verdad? Ahora él necesitó ir de la mano de la gente que le ayudó, estaba ciego. Allí, 3 días de total privacidad. Él dice, allá en Hechos 9, dice, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es interesante porque obviamente lo que sucede acá es que Saulo toma 3 días. Bueno, no sabemos si fue algo así voluntario definido previamente, no lo creo. Él sencillamente, hermanos, entró en una crisis espiritual tan profunda que él pasó tiempo orando y ayunando, buscando la dirección del Señor. ¿Y qué es eso? Es intimidad con Dios. Intimidad con el Señor, porque él estaba totalmente aturdido con esta situación y la palabra nos dice que él dedicó esos días a orar. Allá en Hechos 9:11 dice, porque aquí él está orando. Y fue en un sentido una experiencia terapéutica, ¿verdad? Los médicos entienden esta palabra. Dice el diccionario, es un tratamiento que se emplea para la curación de un trastorno o una enfermedad. Y hermanos, esta pandemia puede ser terapéutica para ti también, porque puede ayudarte a sanar alguna enfermedad que quizás ni te dabas cuenta que tú tenías. En la intimidad con Dios uno puede descubrir, hermanos, el propósito real de nuestra vida, de nuestro ministerio. Tú podrás descubrir situaciones quizá que tengan que ver con tu relación familiar, tu relación con tu esposa, ¿verdad? O tu esposo, si hay algunas hermanas que nos escuchan acá, con tus hijos. Muchos pastores han perdido sus familias sencillamente por querer servir al Señor.
Y hermanos, eso no está bien. Tenemos que cuidar de nuestra esposa, de nuestra familia. Y este es un tiempo para meditar, para reflexionar. Pero tenemos que buscar al Señor como lo buscó Saulo en aquellos 3 días, buscando intimidad, buscando tener el tiempo para hacer las preguntas correctas al Señor. Entonces debemos de ser cuidadosos con saber y entender que estamos en el rumbo correcto. Ahora quiero ir a una tercera cosa que yo puedo apreciar en el pasaje, y es que la pandemia es también una oportunidad para marcar el rumbo de nuestra vida y nuestro ministerio. Una oportunidad, ¿verdad?, para evaluar, para reflexionar, pero para marcar el rumbo, ¿verdad? Marcar el rumbo. Y qué importante es tener referencias. Cuando uno, por ejemplo, va pues decir algo, a Ciudad de México, es tan inmensa, ¿no? Pero cuando uno está por el centro, y yo no conozco mucho, pues tengo algunas nociones porque he estado algunas veces por ahí, pero ¿qué me sirve de referencia a mí cuando estoy en la parte antigua, sobre todo? Ahí está, cerca de esa zona está la Torre Latinoamericana. Esa me sirve de referencia para saber más o menos dónde estoy. Es decir, puedo decir, voy a marcar el rumbo en base a ese gran edificio que está allí. Si usted está en una parte plana, como es la zona donde ustedes viven, ¿verdad? Si hay una montaña, esa montaña se va a ver desde muy lejos. En la zona en que yo vivo, aquí en El Salvador, hay muchos volcanes y hay muchos elementos de referencia. Pues eso es el concepto, hermano. Es decir, necesitamos tener claramente el punto de referencia. ¿Quién nos da eso? El Señor. Él es la brújula que nos va a decir, este es el norte, aquí tienes que ir. Este es el puerto al cual yo quiero que tú llegues. Aquí tienes que ir navegando. No importa que vengan vientos, tempestades, tienes que mantenerte claramente enfocado. Y el Señor le marca el rumbo a Pablo. Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Aquella experiencia tan dura para Pablo fue necesaria para que él pudiera comprender que la dirección en que él iba y que él pensaba que estaba correcta no era la adecuada. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Entonces le lleva a una crisis para reenfocar su vida, para poderle marcar la dirección correcta, y le afirma y le dice claramente a través de Ananías, el Señor, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad. Y esa palabra escoger es clave. Y hermanos, por la misericordia de Dios, nosotros hemos sido escogidos por el Señor, no en un sentido de ponernos en una posición de un nivel superior a los demás, no, nada que ver. Al contrario, como hemos aprendido en ILI, somos servidores, somos líderes sirvientes de los demás. Pero aquí estamos refiriéndonos al hecho de que Dios nos ha apartado con un propósito maravilloso. Somos privilegiados al ser servidores del Señor. Entonces, para Saulo esto fue algo novedoso, es decir, Saulo entendió que Dios le estaba apartando para una labor importante. Y esta crisis del coronavirus es una de las muchas formas en que el Señor nos llama probablemente al arrepentimiento, o nos llama a reaccionar, o nos llama a, como les dije al principio, a parar las máquinas, a hacer un alto en el camino, para poder ver bien si estamos en el rumbo correcto. Y muchas de las cosas que pasan en nuestra vida tienen ese propósito, ya sean cosas externas como pueden ser, digámoslo así, un huracán, una tormenta tropical, un terremoto, aquí en mi país sucede mucho, o situaciones dramáticas en las cuales nos vemos enfrentados como familias. Hay veces, hay etapas de la vida donde enfrentamos muchas pruebas difíciles.
Amados hermanos pastores, déjenme decirles, Dios habla con nosotros en esas etapas, pero tenemos que estar muy atentos a su voz. Esa es la clave. Tenemos que estar dispuestos a reenfocar, a redirigir, a marcar el nuevo rumbo en nuestras vidas. Y Dios usa entonces las situaciones complejas en la vida para esto. Vea lo que dice este versículo que aparece en su pantalla. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Fíjense qué frase más poderosa. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Vemos que Pablo no vio aquella situación desesperada en la cual, en el contexto que él escribió este versículo, no vio eso como algo malo o solo como una casualidad. No, él vio esas experiencias con un propósito divino. Y así debemos de ver esta pandemia. Es decir, como parte del plan de Dios para marcar el rumbo de nuestras vidas. El Señor le define a Pablo, bueno, en aquel momento, ¿verdad? Había una transformación y Saulo de Tarso se va a convertir en Pablo y le dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y en Hechos 9 se da otra referencia muy bonita que dice, ve, porque él me es un instrumento escogido, eso se lo está diciendo Dios a Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. En otras palabras, ya había un plan estratégico perfecto para la vida de Saulo de Tarso, el mismo que perseguía a la iglesia, el mismo que estaba presenciando la muerte por lapidación o apedreado de Esteban. Ese es el mismo, aquel que se había criado junto a los pies de Gamaliel como el gran maestro, aquel que venía de una familia pudiente de Tarso. Ese mismo hombre, Dios entonces lo aparta y lo usa ahora para su gloria. Y lo usa como un instrumento tremendo para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y hermanos, de manera indirecta, tú y yo somos resultado del ministerio de aquel hombre llamado Saulo de Tarso. Pero él, en aquel momento, tuvo que reflexionar y cambiar el rumbo. Y fíjense que la cosa no es de un día para otro. Ojo con esto, porque después la Biblia nos muestra cómo él va a Jerusalén, está poco tiempo allí, él empieza a predicar de inmediato, pero luego dice la Biblia que se va a Arabia, luego se va a Damasco, no a Damasco, a Tarso, y luego aparece de nuevo cuando en la iglesia de Antioquía vemos que Bernabé pues está y lo va a traer a Tarso. Pero han pasado años, hermano, de formación en el proceso de Saulo. Qué tremenda lección para nosotros. Hay etapas en la vida, hermanos, donde Dios va a tratar con nosotros, donde Dios nos va a ir formando, pero con un propósito. Ahora, todo esto gira en torno al hecho de poder entender claramente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y necesitamos cambiar el rumbo. Muchas veces hemos estado con muy poca intimidad con Dios, hemos estado viviendo vidas religiosas y creemos que estamos haciendo lo correcto. Yo te pregunto, mi hermano pastor, ¿has estado tú cerca del Señor en estos meses pasados? ¿Has estado en una profunda intimidad con el Señor que te permite estar seguro de que lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo es el rumbo correcto que Dios quiere para tu vida? Esta pandemia es una oportunidad maravillosa
para poder evaluar, para poder reflexionar y para poder marcar un rumbo diferente si es necesario. Algunos probablemente dicen, sí, pastor, yo estoy clarísimo, estoy en el rumbo correcto, he visto la brújula y estoy en el correcto rumbo. Amén por ti, mi hermano. Pero es probable que algunos otros no puedan decir lo mismo. Y este es el momento, esta es la oportunidad que tú puedes tener como para dedicar tiempo, ¿verdad? Para los días que vienen, poder dedicar tiempo a la reflexión, a la meditación y tomar como paso 3 días, ¿verdad? De dejar de comer, dejar de beber y meterte en la intimidad con Dios para buscar su rostro y evaluar tu propia brújula, en qué dirección estás yendo, mi hermano. Como pastor, te doy una palabra de ánimo porque el reto es grande. Lo que viene en el futuro nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que agarrados del Señor y enrumbados de la manera adecuada, vamos a salir todos victoriosos. Hermanos amados, que Dios les bendiga. Gracias por el enorme privilegio de haber tenido pues la oportunidad de llevarles esta palabra. Dios les bendiga. Dejo el tiempo con los hermanos que le van a dar seguimiento. Creo entender que hay un tiempo para preguntas, aunque nos atrasamos un poquito, no sé cómo vamos a hacer con el tiempo, pero yo estoy dispuesto a cualquier inquietud, cualquier pregunta que pudiera hacerse directamente o en el chat también. Bendiciones, mis hermanos. Un gran abrazo desde El Salvador.